Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermanitos o hermanitas de este canal? Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, a vuestro canal Rafael Tarot de Sevilla. Sois siempre bienvenidos y yo me tengo que mostrar muy agradecido. Gracias a todas las personas que se ponen en contacto conmigo de forma privada para las lecturas o para las limpiezas, para trabajos energéticos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás viendo este vídeo, has dejado tu like, a lo mejor te has suscrito y puede ser también que me hayas dejado un comentario justo aquí debajo. Muchísimas gracias porque gracias a ti este canal sigue avanzando. Gracias a ti y a ti y a ti somos muchos y cada vez seremos más. Bueno, vamos a preguntarle al tarot. Vamos a utilizar esta y esta. Vamos a preguntar a través de estas dos barajas, dejamos esto para aquí para que nadie se confunda, ¿lo que siente esa persona por ti es amor o solo deseo? ¿Qué siente por ti? ¿Amor o solo deseo? Te voy a dejar dos opciones. Esta sería la primera opción y esta sería la segunda opción. Y luego, a medida que hayamos una lectura u otra, habrá una sorpresa dentro de cada lectura. ¿Te va a gustar la sorpresa? ¿Te va a gustar? Seguro que sí. Te dejo unos segundos para que puedas elegir primera opción o segunda opción. ¿Estás interesado en poder aprender el tarot? ¿Estás interesado en poder conseguir ese sueño que desde hace tiempos inmemoriales toda persona alberga en su interior? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Voy a poder encontrar un gran amor? ¿Seré feliz en la vida? ¿Qué me espera en un futuro? ¿Por qué ocurrieron tales acontecimientos en mi pasado? Todo esto lo vas a poder conseguir con este curso básico de iniciación al mundo del tarot con los arcanos mayores. Ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. No pierdas el tiempo si este ha sido uno de tus sueños. Está al alcance de la mano. Recuerda, las casualidades no existen. Si estás viendo este vídeo es por algo. Así que no pierdas el tiempo, date prisa, ponte en contacto conmigo porque el universo está a punto de entregarte un grandioso regalo. Bien, vamos a ir con la primera opción. Dejamos esto por aquí para que no haya ningún problema. Y vamos a poder ver lo que esta persona siente hacia ti. ¿Es solamente amor o es solamente deseo? Bueno, ¿es amor o es solamente deseo? Venga, vamos a poder verlo. Lo que este hombre o esta mujer sienten por ti es amor o deseo. Vamos a dividirlo en pasado, presente y futuro. Cartas del pasado. Bueno, el 3 de oro nos habla de una gran conexión entre tú y esa persona. Como todas las conexiones, normalmente suelen ocurrir por el tema físico. El físico atrae y la personalidad enamora, ¿verdad? Oye, ¿estás de acuerdo con lo que yo te acabo de decir? ¿Estás de acuerdo con lo de el físico atrae y la personalidad enamora? ¿Me lo puedes poner en un comentario justo aquí debajo si estás de acuerdo? El físico atrae y es la personalidad la que enamora. A ver si me lo puedes poner en un comentario justo aquí debajo. Bueno, pues el 3 de oros te lo agradecería, te lo agradecería. El 3 de oro nos habla que sí que hubo una atracción física entre tú y esa persona. Probablemente ya hayáis comenzado o ya habréis comenzado una relación, una aventura romántica, una aventura pasional, y tú ahora lo que quieres saber es si hay sentimientos también. Sí que hubo una gran conexión. Fíjate que las casualidades no existen, como siempre vengo diciendo. Te da a ti la sensación de que esta persona tenía que venir a tu vida, que sí. A que te da a ti la sensación de que este hombre o esta mujer tenían que llegar a tu vida. ¿Te da la sensación de alma gemela? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vamos a ver la segunda carta. Bueno, es amor, es amor. Pues como yo acabo de decir, por eso siempre digo que las casualidades no existen. Fíjate que llevamos dos cartitas, he barajado aquí delante de ti. Ya sabéis lo que me conocéis, ya sabéis que esto no está preparado. Estos vídeos no están preparados. Entonces tiene que ver con lo que yo te acabo de preguntar. Ahora sí o sí, déjame el comentario. Si piensas que la relación que tienes con esa persona es amor o solamente pasión. Déjame tu comentario. Estamos viendo en este vídeo interactivo que comenzó como una pasión. Como yo he dicho anteriormente, el físico atrae y la personalidad enamora. Así que sí, ya tenemos el misterio resuelto. Esa persona sí que te ama y por supuesto, hay aquí unas ganas de, madre mía, hay unas ganas de, ¿cómo lo digo? De jugar a enfermeras y médicos o a papás y a mamás. Hay unas ganas aquí contigo, de este hombre, de esta mujer,
Madre mía. Bueno, pues otro misterio desvelado. Encima, el arcano mayor de la fuerza que estamos viendo aquí, sí que por momentos te puede pasar a ti o te puede pasar o le puede pasar a tu persona importante, a tu persona especial. ¿Habéis perdido alguna vez el control estando el uno con el otro? Tú has perdido el control. ¿Sabes a qué me refiero? Tú has perdido el control. Voy a hablar esta tarde con él porque no me gusta cómo me habla o quiero que me hable mucho mejor, quiero que sea más detallista. Y de buenas a primeras os veis, os agarráis un poquito la manita, os miráis a los ojos, tres palabras y surge ese fuego, no lo puedes evitar y ¡pum! Y pierdes el control. Luego, cuando todo termina, esto no es lo que yo había pensado, no sé qué me pasa o me pasa constantemente, bueno, pues ya sabes el por qué. Sí que es verdad que el 3 de oro, repito una vez más, estaba destinado para ti. Este hombre, esta mujer estaba destinado para ti. Nos lo indica el arcano mayor de la fuerza, carta kármica. Pero que al comenzar la relación ya te daban pistas. Los seres de la luz ya te estaban dando pistas. Que esta persona era importante para ti, que esta persona tendría que quedarse en tu vida para mucho tiempo. Pero claro, el 6 de espadas, que por eso estás aquí y por eso me estás preguntando, el 6 de espadas nos habla de diferentes problemas. Si esta persona no solamente te ama, sino que efectivamente tiene una pasión desbordada hacia ti. Es tu complemento divino, es tu alma gemela. En principio sí. Tienes que tener en cuenta que este vídeo de tarot interactivo de hoy es un tarot interactivo generalizado, no es una consulta personal. Para una consulta personal ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Bueno, hemos descubierto que es amor. Hemos descubierto que junto al amor, gracias a Dios, ¿verdad? Junto al amor, gracias a Dios, hay pasión, menos mal, ¿no? Menos mal. Y encima estáis destinados a estar juntos. Luego aparece la parte conflictiva de la lectura, que es el 6 de espadas, que podéis buscar el significado en cualquier libro, en cualquier página web, lo que sea buena, claro. El 6 de espadas nos habla, uno de los muchos significados del 6 de espadas es la aparición de la magia. De la magia. Esta magia tiene que ver con el pasado, es decir, con una vida anterior. Como estabais destinados a estar juntos, a volver a reencontraros, puede ser. Puede ser que en vuestra vida o vidas anteriores haya habido magia oscura, magia negra. Puede ser, puede ser. Luego hay, como ya lo hemos visto al principio, hay una especie de enganche, una energía que te engancha tan grande a esta persona que piensas, aquí hay algo que me hace depender de él o de ella. Bueno, el 6 de espada también nos habla de revelaciones. Acabas de ver aquí diferentes revelaciones sobre tu persona especial, pero es que te tengo que decir que posiblemente algún problema de magia sí que haya. Y repito, una vez más, ¿las casualidades existen? No. Ya sabes que tu persona especial es mucho más especial de lo que tú pensabas o todo lo contrario, tu intuición ya te avisaba. Entonces, aquí ya te vengo diciendo que sí, que efectivamente tu intuición era muy acertada. La magia, ¿verdad? La magia. El 6 de espadas también nos habla, porque este vídeo lo van a ver personas de diferentes edades, puede que tú ya tengas un bebé, o puede que tú tengas ya hijos, o incluso de esta persona, o una persona anterior, perdón. El 6 de espadas sí que nos habla de problemas con los hijos, o problemas de dificultades a la hora de tener una relación en convivencia. Yo venía hablando de la magia, casualidades no existen, he barajado delante de todos vosotros, que nos habla en este caso el tarot celta con el do de bastos. ¿Estáis viendo lo que está preparando esa señora? ¿Estáis viendo esos muñecos? Acerco mejor la cámara. ¿Estáis viendo en el cestito los muñequitos? ¿Estáis viendo los muñequitos que está preparando esta señora? ¿Y hay rituales oscuros para los cuales se preparen muñecos de personas? ¿Los hay? ¿A que sí? Bueno, pues es bastante antiguo, incluso os está afectando en presente, ¿eh? Incluso os está afectando en presente. Bueno, vamos a ver esa sorpresa, porque ya hemos descubierto que sí, que efectivamente hay amor del verdadero, del bueno, y esta era la sorpresa. Este tarot me lo pide mucho la gente, pero como tiene unas imágenes muy impactantes, no quiero tener problemas con YouTube, tampoco quiero que nadie se desmaye mientras vea el vídeo, pero vamos a ver qué es lo que nos habla de esa energía pasional que pueda sentir esta persona hacia ti. Bueno, como nos habla el 10 de agua, según él o ella, da igual si es un hombre o una mujer, es una persona increíblemente bella.
increíblemente atractiva y le encanta tu fragancia. Cada persona pues tiene una fragancia, un olor. A esta persona le gusta tu fragancia. Vamos a ver qué es lo que nos indican por aquí. Hay una parte de ti que parece, y tiene sentido con la lectura que he hecho anteriormente, hay una parte de ti que intenta ser una monjita, intentas controlarte, como dije anteriormente, pero hay otra parte de ti que se desata con esta persona, pierdes el control con esta persona. No quiero acercar mucho la cámara, pero bueno, ya estáis viendo la actitud de la monja, lo que hace la monja. Y hay un punto de peligro. ¿A que sí? ¿A que hay un punto de peligro con él o con ella? ¿A que sí? Aquí lo hay. Y ese punto de peligro a ti te motiva. A ti hace que la sangre te hierva. Muchas veces lo peligroso y lo prohibido es lo que hace que nos intensifique todo, ¿eh? Que hagamos esfuerzos por tener eso que tanto trabajo nos cuesta tener o que puede ser peligroso. Esta persona reúne todas estas cosas, todos estos condicionantes y a ti todo esto te gusta, te estimula. Bueno, pues esta era la sorpresa. Espero que te haya gustado. Ya sabes, déjame tu like y suscríbete a este canal. Y para una lectura personal te pones en contacto conmigo. Bueno, vamos a ver ahora la segunda lectura. Vamos a ver ahora la segunda. Vamos a recoger estas cartas. Cuidado con esos muñecos. Cuidado con los muñecos. Cuidado con los muñecos. Vamos a ir ahora con la segunda lectura. Vamos a ver la segunda lectura. A ver, ¿es amor o solamente es pasión? ¿Es amor o solamente pasión? ¿Es amor o solamente pasión? ¿Es amor o solamente pasión? Bueno, la pasión ha sido y es un problema entre vosotros dos. La pasión ha sido y es un problema entre vosotros dos. ¿Por qué? Precisamente por eso estás aquí y me lo estás preguntando. Seguramente la pasión entre vosotros dos no sea mala, sino que todo lo contrario. Sobre todo si estamos hablando de una relación clandestina, una relación puramente, precisamente, puramente pasional, porque si estáis en una relación clandestina y os veis de vez en cuando, a ti con esta persona te gustaría poder tener otro tipo de relación, o por lo menos si tenéis ese tipo de relaciones clandestinas, ocultas, te gustaría pues más romanticismo, más caricias, más amor. Por eso me estás consultando. Fíjate que la primera pregunta sí que nos habla efectivamente de una gran conexión entre los dos, pero esta gran conexión entre vosotros dos de vez en cuando te desequilibra. Te desequilibra. A ver, quiero conseguir una relación o el tipo de relación que tú quieres con esta persona, pero como no lo consigues, como tú quieres, te desequilibra esta persona que tiene una gran fuerza sobre ti. Nos habla el 10 de bastos que con trabajo y con esfuerzo cualquier obstáculo se puede superar. Cualquier obstáculo lo podemos dejar atrás. Eso por una parte. Los problemas se pueden resolver. Esperemos que sean pronto. Esperemos que sea un pronto. Es una gran fuerza entre vosotros dos. Vale. Esa fuerza, en principio, solamente con dos cartitas, va un poquito más allá de lo puramente pasional. Y voy a poner un ejemplo. Tú puedes conocer a una persona, todo el mundo ha conocido personas pasionales, ¿verdad? O por lo menos casi todo el mundo ha conocido personas pasionales. Tú tienes intimidad con la persona, te vas a tu casa con una sonrisa de oreja a oreja, con los ojos así de grande, ¿verdad? Porque lo has pasado muy bien. Pero hay otras personas con las cuales tú también puedes tener relaciones pasionales, pero hay algo cuando os miráis, hay algo cuando os tocáis. Esta es la relación que tú tienes con él o con ella. Esta es la relación que tú tienes con esta persona. Por eso nos lo habla aquí, nos lo indica la princesa de oros, que aparte de que tú seas esta princesa, da igual si eres un chico, te creas muchas ilusiones. Muchos de vosotros os creáis ilusiones, al igual que antiguamente se denominaba a este tipo de personas que conectaban con las hadas, con los elfos, con los ángeles, con los elementales de la naturaleza, y se le decían eso, fantasioso o loco, tú estás loco. No, 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 realmente lo captaban, realmente lo veían o lo sentían. Bueno, pues en este caso tú igual. Hay algo en tu estómago, en tu interior, que te dice que estás con la persona correcta. Y a la persona correcta, que es este hombre o esta mujer, le pasa exactamente igual contigo. Para vuestra sorpresa mutua, si quieres se lo puedes comentar
a él o a ella, y tú que estás viendo este vídeo te vas a llevar esta sorpresa. Mira, este tarot de la estrella es muy bonito, es muy mágico, es muy energético. Cada baraja, pues aunque estén basados todos en el tarot Rider, en el tarot Rider, perdón, aunque todos estén basados en el tarot Rider, pero cada baraja es diferente, representa sus arcanos de una manera diferente. Mira, ¿ves? ¿Por qué te quiero decir esto? ¿Ves aquí el símbolo del yin y del yang? ¿Ves el símbolo del yin y del yang? Sois personas complementarias, ¿eh? Personas complementarias. El arcano mayor del sol siempre nos avisa de una nueva etapa, de un renacer en nuestra vida. En el caso del amor, estamos viendo cómo algo está creciendo, cómo algo ha salido, como el sol. Al igual que el sol sale todos los días, bueno, pues has encontrado a alguien que te puede hacer realmente bastante feliz. Felicidad material y amorosa con esta persona. Felicidad material no solamente porque junto a esta persona puedes tener dinero, o no te pueda faltar el dinero, las comodidades, sino que también la felicidad material, en este caso, con mucho respeto hacia ti, que me estás viendo, nos habla del tema pasional. Es decir, con esta persona, en teoría, la pasión nunca debe de ser mala entre vosotros dos, sino todo lo contrario. Estamos hablando que esta persona y tú, en teoría, sois personas, bueno, sois personas muy picantes, sois personas fantasiosas. Entonces, vuestra unión es muy buena en ese sentido. Pero es que el placer debe de ser bastante bueno y demasiado, o puede llegar a ser incluso bastante importante en vuestra relación. Yo ahí dejo el mensaje, cada cual que lo entienda. Sí, sí, sí. Habrá momentos en los cuales, pues como suele suceder muchas veces, pues a lo mejor tú o a lo mejor la otra persona no os apetece, pero la otra persona o tú estáis el doble o el triple de energéticos que soléis estar normalmente. ¿Me comprendéis, verdad? Ahí sí que puede haber algún desnivel, que muchas veces sí que vais a estar en el mismo nivel y ahí ríete tú de los volcanes. Vosotros tenéis mucho más fuerza, mucha más potencia energética que un volcán. Vosotros dos cuando estáis juntos, ¿eh? Es una potencia muy grande, pero a lo mejor de vez en cuando vais a estar un poco desequilibrados y ahí vais a chocar un poco, precisamente por la cantidad de energía que tenéis. Yo siempre explico que amar y querer son dos cosas diferentes. Entonces, ¿esta persona te ama? No. Literalmente, como estamos viendo aquí, no. ¿Es solamente pasión? No, tampoco. Por eso digo que la diferencia entre amar y querer. Esta persona te quiere y mucho. Esta persona te quiere y mucho. Sí que es verdad que el 2 de bastos nos habla de diferentes problemas. Ah, perdón. El arcano mayor del sol nos indica y nos garantiza que si superamos una etapa intermedia de dudas, me voy con él o con ella, vamos a vivir juntos o no, vamos a intentarlo o no, en fin, si se supera una etapa de inquietudes, alguna que otra mentira también, pero no me salen muchas, por lo menos aquí. No es una lectura personal, tienes que comprenderlo, no es una lectura privada, para eso te pones en contacto conmigo. Pero el arcano mayor del sol siempre nos habla que si se superan estos obstáculos, hay no solamente convivencia, sino también matrimonio. Convivencia con matrimonio, felicidad material, placer, en fin, todo lo que te puedes llegar a imaginar. Bastante alegría, con los dos contentos, una energía motivadora, porque claro, estás con la persona adecuada. Si se superan los problemas que hay en esta relación, pues no, debes de ser muy feliz con esta persona. Y el 6 de bastos nos habla de eso, de la unión que hay entre vosotros dos. Fíjate que las casualidades no existen. Antes hablé de hadas. Puede que tú que estás viendo este vídeo, que te interesa el tarot, que has llegado aquí a este canal, pues seas una persona, pues que conectas muy bien con las energías del universo, puede que seas tarotista o medium o vidente o mal llamado, como se suele llamar a la gente, mal llamada brujita. No, soy brujita. No digáis eso porque afortunadamente la mayoría de personas nunca han visto una bruja de verdad. Gracias a Dios. Pero bueno, en este caso estamos viendo que vuestra conexión realmente es mágica, muy poderosa y mágica. Y el 6 de bastos nos habla de una gran victoria después de superar obstáculos. Es lo que yo te he dicho anteriormente. Pero que el 6 de bastos nos habla de eso. De querer, sí, te quiere mucho.
se puede convertir en un gran amor. En teoría, sí, lo tenéis todo para que se convierta en un gran amor. Ahora no te ama, pero sí que te quiere bastante. Vamos a ver cuál es vuestra energía en el plano íntimo. Lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Que he dicho que puede que haya momentos en los cuales vosotros estéis a niveles muy diferentes y ahí vais a chocar. Pues es lo que nos habla el 5 de agua. No puedo acercar mucho la cámara para que no quiero tener problemas con YouTube, pero el 5 de agua nos habla de problemas. Hoy quieres tú, él no quiere, o ella no, o al revés. Entonces eso puede crear problemas entre vosotros dos. Pero como nos habla voy a tapar esto que se ve aquí. El as de fuego nos habla de una gran conexión pasional entre vosotros dos. Hay que intentar encontrar siempre el momento adecuado, no siempre ahora, ya, y de forma imprevista. Muchas veces los famosos preliminares son los que hacen que disfrutemos realmente una relación. Bueno, y el 7 de aire, bueno, pues sois muy picantes los dos, tenéis que poneros de acuerdo en ese picante, tenéis que poneros de acuerdo también. Ah, pues yo no sabía que a ti te motivaba o te gustaba esto. Ah, pues lo acabo de descubrir contigo. Ese tipo de cosas que siempre se ven en pareja. Bueno, pues hasta aquí esta lectura. Espero que te haya gustado. Repito, déjame tu like, suscríbete al canal y ponme aquí debajo qué te ha parecido este vídeo. Si existe esta conexión, si estás de acuerdo con esta conexión con esa persona especial, que yo creo que sí. A ver si es verdad esa conexión. Me lo pones justo aquí en un comentario. Y para una lectura personal y privada, te pones en contacto conmigo. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.